Hola a todos, ingenieros emprendedores. Bienvenidos a ingenieroemprendedor.com. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, el hidrógeno en Europa. Un mercado emergente, lleno de posibilidades. Y en este Deep Dive vamos a analizarlo a fondo, no solo el panorama actual, sino también las claves para entender su desarrollo futuro. Totalmente. El hidrógeno está llamado a ser un elemento clave en la descarbonización de Europa. Su mercado actual, está en una fase temprana, pero impulsado por ambiciosos planes a nivel de la Unión Europea y políticas nacionales, que buscan alcanzar los objetivos del paquete Fit for 55. Fit for 55. Para quienes no estén familiarizados, recordemos que es el plan de la UE para reducir las emisiones en un 55% para 2030. Y el hidrógeno, como decíamos, juega un papel fundamental en este plan. Pero ¿cómo se traduce esto en objetivos concretos? Bueno, Fit for 55 establece metas ambiciosas, ¿no? Para la producción de hidrógeno renovable, la capacidad de los electrolizadores, ya sabes, esos equipos que usan electricidad para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Y por supuesto también para la expansión de la infraestructura necesaria para transportar y almacenar hidrógeno. Suena prometedor, pero la realidad está a la altura de estas ambiciones. ¿Se están cumpliendo los objetivos? Esa es la pregunta del millón. Algunos países, de hecho, están superando las metas de capacidad de electrolizadores. Sin embargo, a nivel general, las proyecciones de producción de hidrógeno renovable, digamos que se quedan un poco cortas respecto a los objetivos de la UE para 2030. Y no olvidemos que las estrategias de los Estados miembros no siempre están totalmente alineadas con los objetivos de la UE, lo que añade complejidad al panorama. Un verdadero desafío de coordinación a gran escala. Y hablando de desafíos, uno que siempre surge es el costo. El hidrógeno renovable, también conocido como hidrógeno verde, sigue siendo significativamente más caro que el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. ¿Qué factores influyen en esta diferencia de precio? El costo del hidrógeno verde es de 3 a 4 veces mayor que el del hidrógeno de origen fósil. Esto evidentemente desalienta su adopción temprana. Este mayor costo se debe en parte a la tecnología. La producción a gran escala de hidrógeno verde requiere electrolizadores y su tecnología aún está en desarrollo. A medida que esta tecnología madure y se escale la producción, se espera que los costos de capital disminuyan. Es decir, que la innovación tecnológica juega un papel crucial en la reducción del costo del hidrógeno verde. ¿Y qué otros factores influyen en el precio? Otro factor clave es el costo de la electricidad renovable utilizada en la electrólisis. Si la electricidad proviene de fuentes solares o eólicas, su precio dependerá de factores como, los precios de las materias primas y los avances en tecnologías como la solar y la eólica. Por otro lado, las regulaciones también influyen en el costo final. Las reglas de la UE para la producción de combustibles renovables de origen no biológico, conocidos como RFMBio, buscan asegurar un impacto de descarbonización neto, pero también pueden aumentar el costo del hidrógeno verde. RFFMBio, otro término técnico. Básicamente son combustibles renovables que no provienen de biomasa, como el hidrógeno verde. Y parece que, aunque se busca impulsar este tipo de combustible, las regulaciones pueden afectar su competitividad frente al hidrógeno derivado de combustibles fósiles. ¿Qué estrategias se están considerando para cambiar esta situación? Para que el hidrógeno verde sea competitivo, la clave está en la combinación de dos estrategias. Por un lado, la expansión de la implantación de electrolizadores. A medida que se instalen más electrolizadores y se escale la producción, el costo de la tecnología disminuirá. Por otro lado, la descarbonización de la electricidad es esencial. Cuanto más barata sea la electricidad renovable, más competitivo será el hidrógeno verde. Un enfoque doble que busca atacar el problema del costo desde dos frentes. Pero no podemos olvidar otro factor crucial, la infraestructura. Transportar y almacenar hidrógeno requiere inversiones considerables en tuberías, almacenamiento y terminales. ¿Qué planes hay en este aspecto? El desarrollo de la infraestructura es fundamental para conectar la producción de hidrógeno con la demanda. En la actualidad, las redes de hidrógeno existentes en la UE se concentran en países como Bélgica, Francia, Alemania y los Países Bajos, y a menudo sirven a industrias específicas. Para alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE, se necesitan inversiones significativas en nuevas infraestructuras. Y aquí es donde entra en juego un concepto interesante: la reutilización de las redes de gas existentes para el transporte de hidrógeno. Reutilizar la infraestructura de gas natural para transportar hidrógeno. Es una idea que suena lógica. Pero ¿qué tan factible es desde un punto de vista técnico? ¿Qué desafíos conlleva esta adaptación? Reutilizar las redes de gas para el hidrógeno no es tan simple como cambiar un gas por otro. Hay varios desafíos técnicos a considerar. Por ejemplo, el hidrógeno es una molécula mucho más pequeña que el metano, el principal componente del gas natural, lo que significa que puede causar fugas en las tuberías existentes. Además, el hidrógeno puede fragilizar algunos materiales,
por lo que es necesario evaluar la compatibilidad de la infraestructura actual. Es decir, que hay que analizar cuidadosamente la resistencia de las tuberías y otros componentes a la interacción con el hidrógeno. ¿Y qué otros desafíos técnicos hay que tener en cuenta? La seguridad es otro aspecto crítico. El hidrógeno es altamente inflamable y requiere medidas de seguridad adicionales. Los sistemas de detección de fugas, las válvulas de seguridad y los protocolos de actuación en caso de emergencia deben ser revisados y adaptados para el hidrógeno. Y no podemos olvidar la medición. Los sistemas de medición actuales diseñados para el gas natural pueden no ser compatibles con el hidrógeno y necesitarían ser adaptados o reemplazados. Entonces, la reutilización de las redes de gas para el hidrógeno es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa y una evaluación exhaustiva de los riesgos. ¿Y qué hay de la viabilidad económica de esta reutilización? La viabilidad económica de la reutilización depende de varios factores, como el estado de la infraestructura existente, el costo de las adaptaciones necesarias, la distancia entre la producción de hidrógeno y los puntos de consumo y la existencia de alternativas de transporte, como la construcción de nuevas tuberías específicas para hidrógeno. Entiendo, hay que analizar cada caso de forma individual para determinar si la reutilización es la opción más rentable y qué papel juega la planificación a nivel europeo en este proceso. La planificación integrada de las redes de gas, hidrógeno y electricidad es esencial para un desarrollo eficiente del mercado del hidrógeno. La decisión de retirar activos de las redes de gas y reutilizarlos para el hidrógeno debe tomarse en el contexto de la planificación de la red, tanto a nivel nacional como de la UE. Es fundamental asegurar la coherencia entre los sectores y abordar las posibles implicaciones transfronterizas de la reutilización. Los planes nacionales y de la UE deben evaluar el desmantelamiento y la posible reutilización de la infraestructura de gas, teniendo en cuenta la seguridad del suministro y las inversiones necesarias. Planificación integrada, coherencia entre sectores, evaluación de riesgos. Parece que la transición hacia una economía del hidrógeno requiere un enfoque holístico que involucre a todos los actores. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hemos analizado el estado actual del mercado de hidrógeno en Europa, los objetivos ambiciosos pero aún no alcanzados, el desafío del costo, la necesidad de innovación tecnológica y la complejidad de infraestructura. Sin duda hay un largo camino por recorrer, pero también hay una gran oportunidad, la oportunidad de construir un futuro energético más limpio y sostenible. En la segunda parte de nuestra inmersión, profundizaremos en el papel del hidrógeno en la descarbonización de sectores clave como la industria y el transporte. No se lo pierdan. Retomemos nuestra inmersión en el apasionante mundo del hidrógeno en Europa. En la primera parte exploramos el panorama general, los desafíos, las oportunidades. Y ahora nos adentraremos en el corazón de la industria, un sector que, como sabemos, representa un porcentaje considerable de las emisiones de CO2. Ajá, exacto. ¿Cómo puede el hidrógeno ayudar a reducir la huella de carbono de sectores tan cruciales como la siderurgia, la química o la cementera? Es la pregunta clave. La industria pesada es en muchos casos el elefante en la habitación cuando hablamos de descarbonización. Procesos como la producción de acero o cemento generan enormes cantidades de CO2. ¿Puede el hidrógeno ser la solución que estamos buscando? El potencial del hidrógeno en la industria es enorme. Tomemos como ejemplo la siderurgia. Actualmente, la producción de acero se basa en altos hornos que utilizan carbón de coque, un combustible fósil como agente reductor. Este proceso libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Claro. El hidrógeno verde entra en escena como una alternativa limpia y prometedora. ¿Cómo se utiliza el hidrógeno para producir acero verde? Es un proceso complejo. El proceso se llama reducción directa de hierro, o DRI, y utiliza hidrógeno verde para extraer el oxígeno del mineral de hierro, eliminando así la necesidad de carbón de coque. En lugar de quemar carbón, se utiliza hidrógeno, lo que reduce drásticamente las emisiones de CO2. Es una tecnología que ya está siendo probada en algunos proyectos piloto y que promete revolucionar la industria siderúrgica. Es fascinante cómo el hidrógeno puede transformar un proceso tan tradicional y contaminante como la producción de acero. ¿Y qué hay de otros sectores industriales? ¿Qué aplicaciones tiene el hidrógeno en la industria química, por ejemplo? En la industria química, el hidrógeno es una materia prima fundamental. Se utiliza en la producción de amoníaco, metanol, muchos otros productos. Actualmente, la mayor parte del hidrógeno utilizado en este sector proviene de combustibles fósiles, lo que conocemos como hidrógeno gris. Ajá. Sustituir este hidrógeno gris por hidrógeno verde sería un paso crucial hacia la descarbonización de la industria química. Es decir, que el hidrógeno verde no solo sirve para desarrollar nuevos procesos industriales, sino que también puede utilizarse para descarbonizar los procesos existentes. Es una doble ventaja. ¿Y qué hay de otros sectores como la cementera o la refinería? ¿También hay potencial para el hidrógeno en estos casos? Sin duda,
En la industria cementera, el hidrógeno puede utilizarse como combustible en los hornos, reemplazando a los combustibles fósiles y reduciendo así las emisiones de CO2. En las refinerías, el hidrógeno se utiliza en el proceso de hidrotratamiento para eliminar el azufre de los combustibles. Si se utiliza hidrógeno verde en este proceso, se contribuye a reducir la huella de carbono de los combustibles que utilizamos a diario. Es impresionante la versatilidad del hidrógeno. Desde la producción de acero hasta la refinación de combustibles, parece tener un papel crucial en la descarbonización de la industria. Hablemos ahora de otro sector clave: el transporte. ¿Cómo puede el hidrógeno contribuir a una movilidad más sostenible? El hidrógeno puede utilizarse como combustible en vehículos de pila de combustible, también conocidos como FO. Estos vehículos convierten el hidrógeno en electricidad que alimenta el motor y emiten únicamente vapor de agua como residuo. Son una alternativa limpia y silenciosa a los vehículos de combustión interna. Vehículos que funcionan con hidrógeno y emiten solo vapor de agua. Suena a ciencia ficción. ¿En qué tipo de vehículos se está utilizando esta tecnología actualmente? Los FCF son especialmente adecuados para vehículos pesados, como camiones, autobuses y trenes. Ajá. En estos casos, las baterías eléctricas pueden ser demasiado pesadas o tener una autonomía limitada. Claro. La tecnología de pila de combustible ofrece una alternativa más eficiente para el transporte de larga distancia y de gran tonelaje. Tiene sentido. Los vehículos pesados necesitan mucha energía para mover grandes cargas, y la autonomía es un factor crítico. ¿Y qué hay del transporte marítimo y aéreo? También se está explorando el uso del hidrógeno en estos sectores. Sí, el hidrógeno está ganando terreno en el transporte marítimo. Se están desarrollando barcos propulsados por hidrógeno que podrían reducir significativamente las emisiones de este sector, que actualmente dependen en gran medida de combustibles fósiles altamente contaminantes. Barcos impulsados por hidrógeno. La verdad es que cada vez me sorprende más el potencial de este elemento. ¿Y qué hay de la aviación? ¿Es posible volar con hidrógeno? La aviación es un sector más desafiante para la descarbonización, Sí. debido a la alta densidad energética requerida y a las limitaciones de peso. Sin embargo, se están investigando diferentes opciones para utilizar hidrógeno en aviones, como la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde. Es un campo en desarrollo que podría revolucionar la forma en que viajamos por el mundo. Comprendo. Aunque todavía hay retos tecnológicos que superar, el hidrógeno se perfila como una alternativa prometedora para descarbonizar el transporte en todas sus modalidades. Desde camiones hasta barcos y aviones, el hidrógeno podría ser la clave para una movilidad más limpia y sostenible. Pero, ¿qué obstáculos hay que superar para que el hidrógeno se convierta en un combustible ampliamente utilizado en el sector del transporte? El principal obstáculo, como ya hemos mencionado en el caso de la industria, es el costo. Los FCER son todavía más caros que los vehículos convencionales de gasolina o diésel, aunque se espera que su precio disminuya a medida que la tecnología madure y se escale la producción. Otro desafío importante es la falta de infraestructuras de repostaje. Para que los vehículos de hidrógeno sean una opción viable para el público en general, es necesario desarrollar una red de estaciones de servicio de hidrógeno, lo que requiere inversiones considerables. Es decir, que además de la tecnología de los vehículos, necesitamos una infraestructura que la soporte. ¿Y qué se está haciendo para impulsar el desarrollo de esta infraestructura? En la Unión Europea y los Estados miembros están promoviendo la construcción de estaciones de servicio de hidrógeno a través de diversos programas de financiación e incentivos. Además, las empresas privadas también están invirtiendo en este sector, impulsadas por la creciente demanda de vehículos de hidrógeno y por la necesidad de crear un ecosistema de movilidad sostenible. Es un esfuerzo conjunto que requiere la colaboración de todos los actores para que el hidrógeno se convierta en una realidad en nuestras carreteras. Un esfuerzo conjunto que nos recuerda la importancia de la colaboración entre gobiernos, empresas e instituciones para impulsar la transición hacia una economía del hidrógeno. Hemos analizado el potencial del hidrógeno para descarbonizar la industria y el transporte, dos sectores clave para la economía europea. Pero, ¿es realmente el hidrógeno una solución verde? ¿Cuál es su impacto ambiental real? En la tercera y última parte de nuestra inmersión, exploraremos esta cuestión con más detalle y analizaremos las políticas e iniciativas que están implementando en Europa para impulsar la economía del hidrógeno. No se lo pierdan. En las dos partes anteriores de nuestra inmersión en el mundo del hidrógeno en Europa, hemos explorado sus desafíos, oportunidades y aplicaciones en sectores clave como la industria y el transporte. Ahora, en esta última parte, vamos a analizar las políticas e iniciativas que se están implementando para impulsar la economía del hidrógeno y convertirlo en una realidad. Exacto, hemos hablado del potencial, de los retos, pero ahora toca aterrizar en lo concreto. ¿Qué se está haciendo a nivel europeo para que el hidrógeno deje de ser una promesa y se convierta en una solución tangible? La Unión Europea ha reconocido el papel crucial del hidrógeno en la transición energética
y ha puesto en marcha una serie de estrategias ambiciosas. Una de las más importantes es la Estrategia Europea del Hidrógeno, publicada en 2020, que establece objetivos concretos para el desarrollo de este mercado. ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿Qué metas se ha fijado la Unión Europea en este ámbito? La Estrategia Europea del Hidrógeno se establece un objetivo de 40 gigavatios de capacidad de electrolizadores para 2030. Eso significa que para esa fecha, la UE debería tener la capacidad de producir hasta 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable al año. 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable al año. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué representa esa cantidad en términos de consumo energético? Esa cantidad de hidrógeno renovable podría cubrir aproximadamente el 24% de la demanda actual de hidrógeno en la UE, que se utiliza principalmente en la industria. Es un paso significativo hacia la descarbonización de sectores clave de la economía europea. Sin duda, un paso ambicioso. Pero, ¿cómo se planea alcanzar este objetivo? ¿Qué medidas concretas se están implementando para impulsar la producción y el uso del hidrógeno renovable? Para lograr estos objetivos, la UE ha puesto en marcha una serie de medidas que incluyen apoyo financiero a proyectos de hidrógeno a través de diferentes fondos, la creación de un marco regulatorio favorable que incentive la inversión en este sector, el impulso de la investigación e innovación en tecnologías relacionadas con el hidrógeno, y la colaboración con los Estados miembros y la industria para crear un ecosistema favorable a su desarrollo. Es interesante ver cómo se está abordando este desafío desde diferentes ángulos: financiación, regulación, innovación y colaboración. ¿Y qué papel juegan los Estados miembros en esta estrategia? Están también desarrollando sus propias iniciativas para el hidrógeno. Por supuesto, la mayoría de los Estados miembros han desarrollado o están en proceso de desarrollar sus propias estrategias nacionales para el hidrógeno, que complementan y adaptan la estrategia europea a sus contextos específicos. Estas estrategias nacionales definen objetivos y medidas concretas para cada país, teniendo en cuenta sus recursos, infraestructuras y necesidades energéticas. Es decir, que hay un esfuerzo coordinado entre la UE y los Estados miembros para impulsar el hidrógeno. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de iniciativas nacionales que estén en marcha? Claro. Alemania, por ejemplo, está invirtiendo fuertemente en la producción de hidrógeno verde a partir de energía eólica marina, aprovechando su potencial en este tipo de energía renovable. Francia, por su parte, está apostando por la creación de valles de hidrógeno. Y ecos de hidrógeno. Ecosistemas regionales donde se concentra la producción, el transporte y el uso del hidrógeno. El concepto de valles de hidrógeno me parece fascinante. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo funcionan? Imagina una región donde la producción de hidrógeno verde se integra con la industria local, el transporte público e incluso la generación de energía para hogares. Esa es la idea detrás de los valles de hidrógeno, crear ecosistemas donde el hidrógeno sea un elemento central de la economía local, impulsando la descarbonización y generando nuevas oportunidades de negocio. Es una visión muy interesante. Una especie de clúster energético basado en el hidrógeno. ¿Y qué otros ejemplos de iniciativas nacionales podemos destacar? Los Países Bajos, por ejemplo, están desarrollando un importante centro de producción y exportación de hidrógeno verde en el puerto de Rotterdam. Este proyecto, conocido como Noordertje-2, busca convertir al país en un líder mundial en la economía del hidrógeno, aprovechando su infraestructura portuaria y su experiencia en logística. Un centro de producción y exportación de hidrógeno verde. Suena a un proyecto de gran envergadura. Y hablando de grandes proyectos, no podemos olvidar la cuestión de la financiación. ¿De dónde provienen los recursos para financiar todas estas iniciativas? ¿Es solo dinero público o hay también participación privada? La financiación de la economía del hidrógeno proviene de diversas fuentes, tanto públicas como privadas. La UE está movilizando importantes fondos a través de programas como Horizonte Europa y el Fondo de Innovación, que financian proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el campo del hidrógeno. A nivel nacional, los Estados miembros también están destinando fondos públicos a través de subvenciones, incentivos fiscales y programas de inversión. Es decir, que hay un fuerte compromiso por parte de las instituciones públicas para impulsar la economía del hidrógeno. ¿Y qué hay del sector privado? ¿Está también invirtiendo en este sector? Sí, cada vez más. El sector privado está viendo el potencial del hidrógeno y está invirtiendo en proyectos de producción, transporte, almacenamiento y aplicaciones del hidrógeno. Las empresas energéticas, las empresas de transporte, las empresas tecnológicas y los fondos de inversión están apostando por el hidrógeno como una oportunidad de negocio y como una forma de contribuir a la transición energética. Es alentador ver que hay un interés creciente por parte del sector privado en el hidrógeno. Pero a pesar de todas estas iniciativas y la inversión que se está realizando, todavía hay desafíos por superar. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales obstáculos que frenan el desarrollo de la economía del hidrógeno? Uno de los principales desafíos sigue siendo el costo.
A pesar de los avances en la tecnología de electrólisis y la reducción de los costes de las energías renovables, el hidrógeno verde todavía es más caro que el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles. Para que el hidrógeno sea competitivo, es necesario seguir invirtiendo en investigación e innovación para reducir los costes de producción, transporte y almacenamiento. El costo es un factor clave, sin duda. ¿Y qué otros desafíos hay que abordar? Otro desafío importante es el desarrollo de una infraestructura adecuada para el hidrógeno. Necesitamos una red de tuberías, terminales de almacenamiento y estaciones de servicio que permita transportar y distribuir hidrógeno de forma segura y eficiente. Esta infraestructura requiere una inversión considerable y una planificación a largo plazo. La infraestructura es esencial para cualquier nuevo mercado energético, y el hidrógeno no es una excepción. ¿Y qué hay de la seguridad? ¿Cómo se puede garantizar que el hidrógeno se utiliza de forma segura en todas las etapas de la cadena de valor? La seguridad es una prioridad absoluta en el desarrollo de la economía del hidrógeno. Se están desarrollando normas y protocolos estrictos para garantizar la seguridad en la producción, el transporte, el almacenamiento y el uso del hidrógeno. Además, se está invirtiendo en la formación de los trabajadores y en la concienciación pública sobre la seguridad del hidrógeno. Es fundamental que la seguridad sea un aspecto central de la estrategia del hidrógeno, para que el público confíe en esta nueva tecnología y la adopte con confianza. En resumen, la economía del hidrógeno en Europa está avanzando a pasos agigantados, impulsada por ambiciosas estrategias, inversiones y la colaboración entre el sector público y privado. Si bien todavía hay desafíos por superar, el hidrógeno tiene un enorme potencial para descarbonizar nuestra economía y contribuir a un futuro más sostenible. Exactamente. El hidrógeno es una pieza clave en la transición hacia un sistema energético más limpio, seguro y sostenible. Si continuamos trabajando juntos, podemos hacer realidad la visión de una Europa impulsada por hidrógeno. Hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el apasionante mundo del hidrógeno en Europa. Esperamos que este análisis les haya brindado una visión completa de las oportunidades, los desafíos y el camino que tenemos por delante. Desde ingenieroemprendedor.com les invitamos a seguir explorando las innovaciones que están dando forma al futuro de la energía. Hasta la próxima.